Y permítame retroceder aproximadamente unos 35 años a una conferencia en Cuba, en Holguín. Había un puñado de pastores, todos ellos con muchas ansias de escuchar la palabra, habiendo tenido la libertad que gozamos en este país. Y se reunieron aproximadamente unos 18, 20 pastores. Mi labor allí era simplemente traducir. Iban un par de pastores americanos, norteamericanos, y mi labor era traducir. Sin embargo, algo me llenó de una envidia santa, si esas dos palabras pueden ir juntas. Y era el ver en esa pequeña isla un puñado de iglesias cuyos pastores deseaban conocer de la palabra, predicar la palabra, aplicar la palabra. Y desde ese día nació en su servidor el deseo de ver algo así en nuestro país. Ya hace un par de años, aquí en esta ciudad, se inició el Seminario Confesional Bautista. Después de ver en las últimas 3 décadas seminarios empezar en otros países de habla hispana, aquí en nuestro continente. Y es con mucha gratitud que estoy delante de ustedes. Y les ruego que oren por este esfuerzo que inicia esta semana. Lo que necesita nuestro país es el Evangelio. Necesita varones, no solamente preparados para enseñar y predicar, y con esas virtudes, gracias y habilidades intelectuales, mentales y del habla, pero sobre todo una convicción. Dejemos de seguir la palabra de Dios, cueste lo que cueste, y a donde Él nos lleve. Iglesias, hay miles de iglesias en nuestro país. Congregaciones, lugares donde se reúne la gente que profesa la fe. Pero nuestro país sigue necesitando el Evangelio. Un Evangelio bíblico. Y esa es la razón del seminario y es la razón de esta semana. Es con gran gratitud y con gran temor que estoy delante de ustedes. Y les ruego que mientras me escuchan, estén orando por su servidor. Les invito a considerar de la Biblia solamente unas palabras antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oremos. Padre Celestial, rogamos en el nombre de tu Hijo que bendigas este tiempo, que nos reunimos a escuchar tu palabra, leída, explicada y aplicada. Te rogamos, Señor, que me ayudes a mí a hablar palabras sencillas, pero sobre todo que sean fieles a tu palabra. Y que tu Espíritu Santo obre en nosotros para tener oídos para oír y ojos para ver. Y que comience una obra en nuestro país, de norte a sur, de este a oeste. Un avivamiento real, genuino. Una reforma de nuestro corazón y mente y de nuestras vidas como pastores y como congregaciones. Visítanos, te lo rogamos. No nos abandones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo. Amén. Se me ha encargado el tema de sola escritura. Hace unos meses, ahí en la congregación donde tengo el privilegio de servir, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, les dije que sería muy posible y tenía el deseo y ganas de predicar una serie titulada Palabras y frases griegas y latinas que todo
cristiano debe conocer. Y los hermanos ahí se me quedaron viendo como, se hace que ya los libros le pesan mucho en la cabeza al hermano. En cierto sentido, es verdad, uno de los principios que se enseña en hermenéutica, exégesis y homilética es nunca usar palabras difíciles, tecnicismos o cosas así. Yo le digo palabras de 12 cilindros. Nunca usarlos en la enseñanza y predicación. ¿Por qué? Porque va a ser relativamente pocos los que van a entender lo que uno está diciendo. Sin embargo, sola escritura es una frase latina que toda persona que profesa la fe y particularmente todo pastor, todo hombre, todo varón que desea el ministerio debe conocer, creer, guardar, seguir, defender, apreciar y amar. Sola escritura. Es un distintivo reformado y significa simplemente que la Biblia es la autoridad final y absoluta. La escritura, la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros del canon cristiano, es la autoridad final y absoluta. Les invito a que consideren conmigo esta tarde-noche, en primer lugar, a manera de introducción, una definición de términos. Y luego, 4 puntos muy sencillos que enseña la Biblia acerca de sí misma. En segundo lugar, 4 atributos de la Biblia que debemos conocer. En tercer lugar, deseo que veamos de una manera más profunda el pasaje clásico de 2 de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Y luego, si me alcanza el tiempo, si no me voy a brincar este último punto, el cuarto punto, el hombre de Dios, el varón de Dios, porque está en el contexto del texto que deseo abrir. Y concluir, ¿qué significa en términos prácticos para pastores y congregaciones que la Escritura sea la autoridad final y absoluta? Eso es lo que deseo que vayan conmigo a través de la Escritura, ayudándonos el Espíritu Santo y yo controlando mejor el tiempo. Ahora, al hablar de sola Escritura, entonces, como ya he dicho, estamos hablando de una autoridad final. Una autoridad suprema y absoluta que la palabra de Dios tiene sobre todo ser humano, lo acepte o no. Y es muy importante eso. Sola Escritura no se aplica solo si lo creemos o no. Si usted está presente aquí con una curiosidad de saber qué creen los bautistas reformados, los bautistas confesionales, qué creen ellos, de qué se trata esto, y sola Escritura le parece una frase extraña, la entienda o no, la crea o no, eso no le quita nada de autoridad a la Biblia. Sigue siendo la autoridad final y absoluta. Ahora, como creyentes, se supone que debemos aceptar eso sin presentar argumento alguno, ninguna objeción. Pero también sabemos que seguimos teniendo pecado en nosotros. Pecado remanente, pecado residual. Estamos sujetos a esa primera tentación. ¿Recuerdan en Génesis 3 con lo que empezó Satanás a través de la serpiente a buscar seducir, engañar a la mujer y usarla como medio para llegar al hombre? Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. El con que es una conjunción que en el idioma original implica duda. Duda. Es decir, el primer paso de la seducción al pecado fue ponerle duda al ser humano sobre la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos directo a la frase, no coman. No, obviamente eso es una mentira, porque Él nos ha dado libertad de comer de todo árbol del huerto excepto uno. Pero se nos olvida esa pequeña conjunción, con que siembra duda ya en la palabra de Dios. El ataque directo a sola Escritura, a la palabra de Dios como autoridad final y absoluta. Era un mandato el que Dios le había dado al hombre.
En el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó el Señor Dios al hombre. En el capítulo 3, versículo 11, Dios le pregunta, ¿has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? En el versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No comerás de él, te mandé. Ya desde Génesis 1, 2 y 3 se marca la absoluta autoridad de la palabra de Dios. Adán, el primer hombre, salido de la mano de Dios, perfecto, justo, sin pecado, con conocimiento y santidad, recibe la palabra de Dios con absoluta autoridad. Dios le mandó al hombre. La autoridad de Dios, consciente o inconscientemente, quizás la podemos negar, pero solo la Escritura apúntame a eso. Para algunos que profesan la fe, inmediatamente nos buscan parar allí, nos dice, a ver, muéstrame capítulo y versículo con esa frase, si quieres en español o en inglés, o si usa la Vulgata, si necesitas el latín, búscame aquí, muéstrame eso de sola Escritura. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Me estás pidiendo lo mismo que los herejes me piden cuando me dicen, muéstrame la palabra Trinidad. No se encuentra en la Escritura la palabra Trinidad. Pero la doctrina claramente de la Trinidad Santísima está en la Escritura. El testimonio por todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo creyente verdadero acepta esta doctrina porque le enseña la Biblia. Sola Escritura no debe ser ningún problema aceptar. ¿Por qué? Bueno, vayamos a la enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? La Biblia enseña que la palabra de Dios es autoridad porque Dios es su autor y Él es la autoridad. Es decir, que Dios, para revelar su voluntad, para decirnos qué quiere Él que hagamos y creamos, simplemente reveló su autoridad, y sí lo hizo en diversos tiempos y de diversas maneras, a nosotros como su congregación, como sus criaturas, y así como Adán le dijo, no comerás, de ahí en adelante Dios le dice qué debe creer y qué debe de hacer. Cada palabra que tenemos en la Escritura, y no necesitamos irnos a los autógrafos. Podemos ir a estos apógrafos. Palabras de 8 cilindros o de 10 cilindros ahí. ¿Qué significan? Los originales. O las copias. O la traducción fiel que tenemos en español. No hay debate alguno de lo que Dios ha dicho. Muchos quieren inmediato ir contra sola Escritura diciendo, no, pero hay que hay unas variantes aquí. Sí es cierto, hay miles de variantes, pero todas ellas son insignificantes. Es una variante de una letra o dos, o de un sinónimo. Ninguna palabra de Dios está en tela de juicio, para nada. No pocas veces ahí en la congregación donde sirvo, y tengo estudiantes universitarios que se enfrentan a profesores ateos o agnósticos o simplemente profesores que les gusta debatir y me dicen, es que me han dicho que hay errores en la Biblia. Y yo le digo, dile que venga, dale mi número, que me escriba un WhatsApp. Y simplemente dile que me mande un solo error en la Biblia, que me mande uno solo, a ver si puede. Tengo 24 años ahí en Cuauhtémoc y nunca me han mandado ni un solo error. Cierto, es mentira. Y no debemos pararnos contra la esquina pensando que sí hay, no es cierto. Para la autoridad de Dios se debe a que Él es Dios, Señor y soberano, dueño absoluto. La soberanía de Dios es esencial a Él. Creo que la mayoría aquí va a recordar el pasaje en Daniel 4. ¿Qué ha hecho Dios con este hombre soberbio y vanidoso y orgulloso? Que ya se le había advertido que su sueño le decía que fuera humilde, que doblara la rodilla.
Y un año después se olvida de su sueño. Y está admirando lo que supuestamente él creó y ganó y logró. Sin darse cuenta que de todo lo que tiene, todo lo que él es y todo lo que ha logrado es porque Dios lo ordenó. Dios lo usó a él como vara de castigo sobre su pueblo incrédulo e idólatra. Y Nabucodonosor se da palmada solito y mira la gran Babilonia que he creado. En ese instante Dios le dice, tu razón te es quitada. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Muchas veces vemos esos primeros 6 capítulos de Daniel como meras historias para la clase dominical de los niños, ¿verdad? Bien interesante. Y se le enseñamos a los pequeños, estos 4 jóvenes hebreos fieles al Señor, que no se iban a contaminar con la pizza y la cerveza de Nabucodonosor, pero ellos iban a comer puros vegetales. Y luego salen otros ahí con una dieta de Daniel, puro cuento chino. Y se lo cuentan así como si fuera una historia de niños. O le cuentan la historia del horno y se hace un dibujito y todo lo demás. Y estos no es historia de niños. Ninguna parte de la escritura, hermanos, es historia de niños. Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño y Dios le dio la revelación a Daniel, era para que Nabucodonosor entendiera. Debes postrarte y arrodillarte delante de mí. Te van a echar de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, dice Daniel 4:25. El versículo 34 dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace, escuchen, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano y absoluto. Él hace todo para su propia gloria, según su propia inmutable y más justa voluntad. Él tiene el más soberano dominio sobre todas las criaturas para hacer por ellas, para ellas o sobre ellas lo que le complazca. La soberanía de Dios es lo que está detrás de la autoridad de su palabra. La soberanía de Dios es lo que está detrás de la autoridad de su palabra. Él tiene la autoridad para revelarse y Él ha revelado lo que Él quiso. Él tiene la autoridad para salvar y Él ha salvado y salvará a quien Él quiera. Él tiene la autoridad para inspirar a estos hombres desde Moisés hasta Juan, el apóstol Juan, y Él lo hizo. Él tiene la autoridad y soberanía para preservar su palabra y lo ha hecho a través de los siglos. Él tiene la autoridad y soberanía para mandar. Para prohibir. Como creyentes debemos aceptar eso. Como pastores, maestros, predicadores, debemos tener esa convicción. ¿Por qué nos podemos parar frente a nuestras congregaciones y poner sobre sus conciencias que crean algo, que dejen de creer algo, que hagan algo y dejen de hacer algo, a menos que tengamos la convicción de que es la palabra de Dios y tiene absoluta y final autoridad? Que no es una mera opinión, que no estamos argumentando, que no vamos a responder a las objeciones, que simplemente le vamos a decir, ¿y tú quién eres para alegar con tu Creador? ¿Acaso no tiene autoridad el que agarra el barro y forma un vaso para honra y otro para deshonra? Tenemos que notar eso. La palabra entonces tiene autoridad porque Dios es su autor. Sí, Él usó autores humanos. Ahorita mencioné del primero al último, Moisés hasta el apóstol Juan. Pero los inspiró. El Espíritu Santo dice, segunda de Pedro 1:21 al 22, Él los cargó, Él los llevó, Él los condujo.
De manera que cada palabra, cada letra, o como dice nuestro Señor Jesucristo, cada puntito de cada letra es la palabra de Dios. Pero además, la palabra misma testigua que es eso precisamente. Dios, dice Pablo en Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es verdad, la intención del apóstol aquí es mostrar la preeminencia de Cristo. Pero no nos debemos brincar lo que dice. Dios ha hablado. Es decir, lo que vemos en las Escrituras es la voz de Dios. Son las palabras de Dios. El pasaje clásico sobre la enseñanza de lo que es verdaderamente un profeta es Éxodo capítulo 7. El Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, con D minúscula, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Eso es un profeta, el que habla las palabras de Dios. Dios mismo le está diciendo a Moisés: yo te voy a constituir Dios para Faraón. Tú vas a ser mi representante. Aarón va a ser tu profeta. Tú vas a decirle a Aarón lo que yo te diga que le digas. Y él va a repetir delante de Faraón lo que tú le dijiste. Eso es lo que la palabra misma atestigua. Una y otra vez. En el Pentateuco, Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. La palabra del Señor vino a Abraham. Abraham oyó a Dios. Números 15:31, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor. Tuvo en poco la palabra del Señor. Estaba hablando de este israelita que no es que pecó por error, por no saber, pero pecó a mano alzada. Él sabía lo que Dios mandaba. Tuvo en poco la palabra del Señor. No lo que a Moisés se le ocurrió. Lo que Dios le dijo a Moisés: esto dile a mi pueblo. En los históricos, Primera de Reyes 19:9, y se metió en una cueva donde pasó la noche, está hablando de Elías, y vino a él palabra del Señor. Y ese le puedo multiplicar testigos, decenas de testigos así, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que viene al hombre? La palabra del Señor. Las Escrituras atestiguan de que son la palabra de Dios mismo. De hecho, todo argumento en las Escrituras mismas es simplemente está escrito. Está escrito. Es simplemente la Escritura dice. De hecho, cuando Cristo pregunta a sus opositores: ¿no han leído? ¿Qué implica esa pregunta? Que la Escritura es la autoridad. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 23:6, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Ahora, ¿es eso nomás para el pueblo de Israel que acaba de entrar a la tierra prometida? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron para nosotros? Ellos eran tipo de nosotros, para que nosotros hagamos eso y no pequemos como ellos. Estas palabras son para nosotros, hermanos y hermanas aquí presentes. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, primer libro de Reyes 2:3, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Dios. Y dice el hermano, me está citando el Antiguo Testamento. Pastores, quiero poner una astillita en su cerebro. Investiguen cuándo se empezó
a dividir la Escritura en Antiguo y Nuevo Testamento. Investiguen. Ahí está la estrellita nomás. Encuéntralo. Los autores de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta Apocalipsis, citan continuamente el uno al otro. No solamente hay citas de las Escrituras del Antiguo Pacto en el Nuevo Pacto. Hay citas dentro de las Escrituras del Antiguo Pacto, dentro de ellas. Y hay citas dentro de las Escrituras del Nuevo Pacto de ellos mismos. Y sí, podemos ver cómo usaron nuestro Señor y sus apóstoles sus Escrituras para entender hermenéutica y exégesis. Sí podemos hacer eso. Pero nunca debemos perder y pensar, bueno, es solamente, estas Escrituras no son para mí. ¿Se imaginan que se parara alguno allí en el tiempo del Nuevo Testamento y que le dijera al Señor, oye, espérate, estás citando el Antiguo Testamento, no es para mí esto? No, toda la Escritura es útil. Es de Génesis, Apocalipsis. Pero, sin embargo, les doy una Escritura del Nuevo Pacto. Y les enseñaba, dice Marcos 11:17, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? Isaías 56:7. Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jeremías 7:11. ¿Qué autoridad citó Cristo? La Escritura. Lucas 10:26. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué autoridad le citó Cristo a esta persona que quería saber qué hacer para ser salvo? ¿Qué lees? Romanos 10:11. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una cita de Isaías 28:16. El Evangelio está allí. La autoridad de la Escritura entonces se debe a que es la palabra de Dios quien es la autoridad final y absoluta. La Escritura misma atestigua de sí misma que es la palabra de Dios. Ahora alguien puede decir, en lógica eso se llama un argumento circular. Sí, es verdad. Estamos usando un argumento circular. ¿Por qué? Porque si te sales de ese círculo de la Escritura, ya estás apelando a otra autoridad. La autoridad de la Escritura no se debe a que un número de pastores teólogos en el siglo IV dijeron, vamos a ver qué es la Biblia, qué son las Escrituras. Y no se debe a una reunión de grandes teólogos en el siglo XVI para dar una lista de los 66 libros. Tampoco se debe a que un concilio en Trento se reuniera para decir, estos son los libros de la Biblia. La autoridad de la Escritura se sostiene por sí misma. Es un argumento circular porque no hay otra autoridad fuera de ella. En el momento en que empiezas a citar argumentos que no sean bíblicos, en el momento que quieres presentar pruebas, no importa si son filosóficas súper profundas o científicas al punto de explotar tu cabeza, ya te saliste de sola Escritura, de que la Biblia es la autoridad final y única. Aceptamos la Escritura simplemente porque Dios dice en ella y ya. Eso nos lleva a 4 atributos que debemos conocer bien si es que vamos a aceptar sola Escritura. El primero de ellos es la claridad de la Escritura. ¿Qué quiere decir esta palabra claridad? En los libros de teología se llama de la perspicacia de la Escritura. Y la palabra perspicacia, pues tenemos que ir al diccionario de la Real Academia Española para saber qué significa. La palabra claridad está más fácil, ¿verdad? La palabra es sencilla, clara. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19:7, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
al sencillo. Venía platicando con dos hermanos en la carretera de Cuauhtémoc hacia acá. Les venía platicando de cómo había escuchado yo, estaba escuchando un teólogo, y de repente me di cuenta que no le estaba entendiendo. Porque estaba usando palabras muy esotéricas. Y yo pensé, ¿qué posible bien me va a hacer aprender esos argumentos si yo mismo no le estoy entendiendo? Tengo que googlear sus palabras. ¿Cómo se lo voy a dar a mi congregación, que la mayoría no tiene estudios superiores, y decírsela de una manera que sea buena para su alma? Sí, empezamos con una frase latina, pero debemos enseñar conociendo que la Biblia es clara. Sí, Pedro dice, hay lugares difíciles de entender en las cartas de Pablo, que los incrédulos y los indoctos tuercen. ¿No es acaso revelación especial de parte de Dios? No es ocultación, es revelación. El problema es nosotros, que hacemos las cosas difíciles. Queremos usar palabras de 14 cilindros, queremos demostrar con aura de academia todo lo que hemos leído, desde los padres antenicenos, a través de los puritanos y hasta los últimos teólogos. Eso lo queremos decir a la congregación, en lugar de simplemente demostrarles la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119, versículo 130, hace entender a los simples. La palabra es clara, nosotros la hacemos difícil. Ahora, entre paréntesis, y aunque ya me estoy brincando hasta el último punto de la conclusión y aplicaciones prácticas, a veces cuando tengo el privilegio de ir a Colombia y oigo a mis hermanos allá hablar con el voceo, el vosotros, y todos esos verbos con el eis y ais y todos esos. En Cuauhtémoc, Chihuahua, no hablamos así. Entonces, cuando leo la escritura, le quito el voceo. Porque significa, si no lo hago, voy a pasar tiempo simplemente explicándole el castellano a la persona. Y perder mucho tiempo antes de empezar a explicar la palabra misma. Entonces, términos bien prácticos, necesitamos considerar nuestra traducción de la Biblia. Que sea sencilla y clara. Que no esté tropezando nuestra audiencia con palabras que no entiende. Ahora, es verdad, la mayoría de nuestras congregaciones bautistas reformadas están bien instruidas. Han leído la Confesión de Fe de 1689. Han leído los catecismos también de los 1600. Y saben esas palabras difíciles. Pero el visitante, el incrédulo que por fin se atreve a venir a nuestra congregación y quiere oír el evangelio, quiere oír hablar de Dios, el Señor ha estado obrando en su corazón y su mente, y les damos con una versión de la Biblia que nadie entiende. Tenemos que ser claros en la lectura de las Escrituras. Ahora, ¿son claras o no? Ciertamente son claras. En 2 Pedro 3:16, hablando de Pablo, dice, en las cuales hay algunas difíciles de entender, pero noten, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. La oscuridad está en nosotros. Está en nuestra mente, en nuestro corazón, en el pecado remanente. ¿Para qué implicación práctica tiene esto? Debemos enseñar a nuestras congregaciones que la claridad de la Escritura nos enseña que deben usar los medios ordinarios para aprender de ella. Leerla, oírla, poner atención a la instrucción y escucharla. Y pastores, debemos explicarla y aplicarla.
Debemos explicarla y aplicarla. Ahora, esto que estoy haciendo no es un buen ejemplo de lo que les estoy pidiendo que hagamos, porque es una conferencia. No es una exposición de la palabra, no es una serie consecutiva a través de un libro de la Escritura, no es eso. Es muy diferente. Es una conferencia académica para pastores. Solo la Escritura asume la claridad de ellas mismas. Ahora también debemos de considerar que no es clara para todos. Es lo que Pedro nos dice. Hay ciertas personas que las tuercen. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar por ellos. Debemos humildemente repetir línea sobre línea, palabra por palabra, y buscar hacerles entender, recordando que la falta de luz en ellos es lo que hace que la clara Escritura no llegue a su corazón. La Biblia tampoco es clara para todos. En Daniel 11:33 dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Pastores, aquí tenemos el gran privilegio de abrir la palabra a nuestras congregaciones. Y debemos de pensar cómo ponerlo de una manera sencilla, clara, precisa, para que desde el más pequeño hasta el mayor, hombre o mujer, entienda la palabra. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Hemos tenido el privilegio de estudiar, de prepararnos. Pasamos la semana entera inmersos en la gramática, en el léxico, en los comentarios. Hicimos nuestro bosquejo, buscamos entender la palabra y debemos regurgitar un mensaje claro para que el más pequeño pueda saber qué dijo. Y que el hombre mayor, la mujer ya adulta, pueda entender. No importa cuál sea su grado de instrucción. Cuando recién salí del seminario, se me dio el privilegio de ayudar en la enseñanza y predicación en una congregación en Carolina del Norte, donde la gran mayoría tenía estudios de posgrado. Y ellos esperaban que yo enseñara o predicara mínimo 1 hora y media. Y citara múltiples autores, porque estaban acostumbrados a ello. Luego me fui a Hermosillo, Sonora. De igual manera, una congregación, la mayoría profesionista, y debía usar lenguaje así. Luego se me invitó a ir a la Sierra de Chihuahua. Y me encontré y me topé con lo más difícil en mi vida. Volver a la claridad de la Biblia. Enseñarles y predicarles a un número de tarahumaras, cuyo segundo idioma es el español, que no tienen, ninguno de ellos tenía la escritura en su idioma. Y tratar de explicarles lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo no sé ustedes, pastores, en qué situación laboran. Pero por favor, no la hagan más difícil. ¿Quieren hacer una simple prueba? Cuando terminen de predicar, váyanse a la puerta, no solamente a saludar y despedir a la gente, pero agarren a un niño, así, X niño, cualquiera, y pregúntale, ¿qué entendiste de lo que acabo de decir? Si se te queda viendo así con ojos cuadrados, algo está mal. ¿Qué entendiste de lo que acabo de decir? Ahora usted puede decir, no, es que agarré al niño que tiene DDHHW, no sé, y no estaba poniéndome atención. Pero esa es otra cosa. Tenemos que ganarnos su atención. Yo ahorita estoy luchando por ganarme la atención de cada uno de ustedes. Pero puedo ver al joven que ya está cansado de estar aquí, que preferiría estar en otra parte. Él cree que no lo puedo ver, pero también soy maestro de universidad. Y yo puedo verlo, exactamente qué es lo que está pensando. Tenemos que hacer eso desde nuestro púlpito. Ahora consideren no solamente que la Biblia es clara, pero también es infalible e inerrante. Esto indica que la Biblia tiene
esa característica que no comparte con ningún otro escrito humano. Solo la Biblia está libre de error. Solo la Biblia está libre de error. Todos los otros escritos tienen error, no son infalibles ni inerrantes. Solo la Biblia, en la palabra de Dios, el Señor va a cumplir. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando el pueblo de Dios buscaba luz a través de los espíritus y espiritistas, Dios le dice a través de Isaías, a la ley y al testimonio. Debemos de confiar en ello. Sola escritura significa eso. Si estás, amigo predicador, batallando con que ves las diferencias de la Reina Valera y la Biblia de las Américas, o te has asomado al texto griego, Nextlé, o el mayoritario, y estas notitas aquí abajo dicen que hay una variante, y estás batallando con aceptar la infalibilidad y la inerrancia de la escritura, toma en cuenta esto. Ninguna de esas variantes es de importancia, ninguna sola. La palabra de Dios ha permanecido pura a través de los siglos. En el momento en que empiezas a dudar si es infalible o inerrante, en ese instante caíste en las garras de Satanás, que le dijo a la mujer, ¿con qué? ¿Con qué, Dios? ¿Se dan cuenta? Un antiguo profesor de seminario nos contó en una reunión de visita pastoral con uno de los estudiantes de seminario. Y estaba sentado con él porque este estudiante de seminario le había dicho, le había expresado que quería ya no seguir sus estudios. Y este pastor profesor le preguntó, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tienes ese pensamiento, ese deseo, ese sentimiento ahora? Y le empezó él a decir, es que en el último semestre, cuando vimos esto de criticismo textual, me empezó a entrar la duda. Y este pastor, profesor de ahí del seminario, con más de 40 años de experiencia en el ministerio, le hizo esta pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo se llama esa muchacha que se te ha metido en el corazón? Y es incrédula, ¿verdad? Y estás tratando de hacer todos los argumentos para no creerle a la palabra de Dios. El argumento, escúchenme, nunca es textual. El argumento siempre es moral. Voy a tirarles otra astillita a ustedes, pastores, teólogos, en su cerebro. Investiguen los editores en la primera página, dentro de la portada del Nestlé Aland. Investiguen quiénes son y qué creen. Se lo dejo ahí de astillita, simplemente. La palabra de Dios además es suficiente. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, estamos diciendo que todo el consejo de Dios para su propia gloria y la salvación de sus elegidos está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Es decir, que dentro de estas cubiertas, dentro de estas tapas, está todo lo que Dios quiere que creamos y hagamos para su gloria. Y no le debemos ni añadir. El Pentateuco cierra con las terribles palabras, ni le quitarás ni le añadirás, porque el Señor va a traer sobre ti las plagas. En la Biblia entera cierra con esas mismas palabras en la boca de Juan. La suficiencia de la Escritura indica que todo lo que Dios ha ordenado, no solo para su gloria, pero para la salvación de los elegidos, está aquí de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Que no hay nada que le podamos añadir. En el momento en que tú creas, escúchame, en el momento en que tú creas que mi sueño, mi visión, mis ideas, mi intuición, lo que yo siento, le tengo que ayudar a Dios, en ese instante tú estás diciendo, yo soy más sabio que Dios. Dios no sabía. Dios no sabía que teníamos que decir esto y creer esto. Y se lo tengo que decir. ¿Eres más sabio que Dios?
¿De verdad? En el instante que tú quieres tener o crees tener una revelación aparte de la que está aquí en este libro, ya empezaste con esta palabra demoníaca. ¿Con qué? ¿Con que Dios ha dicho? Pero además yo digo, porque yo siento que debo de decir, y yo sé mejor que Dios. ¿Te das cuenta a dónde te lleva toda supuesta intuición espiritual? A negar la suficiencia de la palabra. ¿Es o no es suficiente? ¿Necesita Dios de tus sueños, de tus visiones, de tus revelaciones, de tus supuestas intuiciones espirituales? ¿De que el Señor habló a tu oído? ¿O lo que Él reveló es suficiente? Porque si estás aquí y tú dices que no es suficiente, sola escritura no es para ti. Así es sencillo. Ya negaste sola escritura. La suficiencia de la palabra. ¿Para qué implican estas cosas? Puse mi celular aquí para ver el reloj, pero ni me acuerdo cuándo empezó esto. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Oh. ¿Qué implican estas cosas de la suficiencia? Vayan conmigo a 2 Timoteo 3, 14 al 17, a una vista más cercana al pasaje. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién o de dónde has aprendido. Allí el pronombre puede ser traducido quién como persona o puede ser traducido qué como de cosa. Por el contexto, a mí me parece que no se está refiriendo a su mamá y a su abuela, como algunos interpretan, pero que se está refiriendo a la Escritura misma. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden. Es un verbo modal allí de potencia, de poder. Tienen el poder de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Noten en primer lugar que Pablo está hablando de las Sagradas Escrituras. De las Sagradas Escrituras. Ahora, está hablando nomás de lo que algunas veces se interpreta de Génesis a Malaquías, en el orden que tenemos nosotros los libros bajo el antiguo pacto. Me parece que no. ¿Por qué no? Porque es 2 Timoteo. Porque esta carta fue escrita, lo más probable, el año 64 o 65. Es la última carta que tenemos del apóstol Pablo. Los evangelios, con la excepción de Juan, ya están escritos. Hechos ya está escrito. Todas las cartas de Pablo ya están escritas. Las cartas de Pedro ya están escritas. La carta de Judas ya está escrita. Muy posiblemente, lo único que falta por ser escrito son las cartas de Juan y el Apocalipsis. Todo lo demás ya está escrito. No está hablando solamente de Génesis a Malaquías. Está hablando de toda la Escritura. Y cuando el Señor inspira al apóstol Juan a escribir primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, son escritura. Este mismo versículo se aplica a ellas también. ¿Y qué dice de la escritura? Dice que son inspiradas por Dios. Para todos ustedes, pastores, conocen de inmediato aquí. ¿Y qué tal si les pusiéramos un examen? A ver, escribe en griego la palabra aquí. Torre, en griego. Theonefustas. Es decir, que proviene del aliento de Dios. La palabra, las escrituras son literalmente el aliento de Dios. Salió de su boca, fue exhalada por Él. O como Pedro dice en 2 Pedro 1:21, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice la Reina Valera, el original dice llevados, guiados, cargados por el Espíritu Santo. La Escritura
proviene entonces de la boca de Dios. Y es útil, dice, útil. Y esta palabra útil significa benéfica o provechosa. Y va a la par de ese poder. Te pueden hacer salvo. Tiene esa potencia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y porque es útil. ¿Útil para qué? Para 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar es una palabra positiva. Indica ese proceso de enseñanza y aprendizaje que debemos llevar a cabo nosotros como predicadores y nuestra congregación, de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. Es la doctrina. Es lo que debe suceder cada día del Señor, ya sea en la escuela dominical, como la quieras llamar, la escuela dominical, no nos vamos a pelear como la llamas, o la predicación. Es lo que debe suceder. Debes enseñar, debemos enseñar. Con sana doctrina, dice 1 Timoteo 1:10. Ahora, noten que el hecho de que la Escritura tenga ese propósito y esa utilidad de enseñar, significa que tiene la autoridad y la suficiencia de hacerlo. Porque si no tuviera la autoridad y la suficiencia de hacerlo, entonces no es cierto que sea útil para enseñar. Que necesitamos algo más. Pero la Escritura es útil para ello. Además, es útil para redarguir. Esta palabra tiene que ver con el concepto de convicción. A veces tiene el sentido negativo de reprensión, pero me parece que aquí tiene el concepto de mostrar en evidencia y dejar convicto tanto al cristiano como al pecador. La Biblia dice que el predicador debe ser retenedor de la palabra de manera que pueda con sana enseñanza convencer. ¿Para qué vamos a usar para convencer? Bueno, vamos a sacar nuestro libro de texto de Van Til y vamos a ver todos los argumentos lógicos y vamos a buscar convencer a las personas. Estoy casi seguro que nomás 5 de aquí supieron de quién estaba hablando. Sí. Claro que no. Claro que no. Vamos a sacar la Escritura. Es la Escritura la que es útil para esto, para convencer. Cuando recién estaba en seminario, ahí que iban a saber qué tan viejo estoy, se acababa de inventar el internet público. Y recuerdo que los bautistas reformados nos metimos a un grupo de internet donde estaban los presbiterianos reformados y el dueño de la lista nos dijo, son invitados aquí, no pueden hablar ustedes a menos que le hagamos una pregunta, mucho menos pueden hablar del bautismo, ustedes nomás escuchan, están aquí para aprender. Y le hicimos caso por un ratito. Luego empezó un debate sobre el bautismo. Y fue como conocí a Richard Barcelos. No nos conocíamos en persona, nomás por internet. Y yo me agarré con un pedido bautista. Y estábamos ahí, y él me mandaba un correo, yo le mandaba otro correo, Y era por puros correos, no era por WhatsApp, era por correos. Y Richard Barcelos me mandó un correo, me dijo, síguele, lo tienes contra la pared, síguele. Y luego el dueño de la lista nos dijo, los bautistas están excomunicados. Y nos sacó. Luego un bautista hizo su propia lista, el hermano Reeves de Alabama, Stan Reeves. Pero ya no tenía chiste. ¿Por qué? Porque no había con quién pelear. Pero me di cuenta de algo. ¿Saben cuántas personas se convierten por debate? Ni una. Es la palabra de Dios la que convence. Es lo que tenemos que presentar, explicar y aplicar. La palabra de Dios además es útil para corregir. Este es un aspecto negativo. Cuando vemos conducta incorrecta, no bíblica, necesitamos venir con la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Hay algo deficiente en las iglesias, en las congregaciones en Creta. ¿Qué es lo deficiente? Bueno, principalmente que todavía no hay ancianos. Necesitamos corregir eso. Necesitamos enseñar a estas congregaciones. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, como pastores, y también ustedes maduros espirituales, según Gálatas 6:1, deben ir con la palabra para corregir.
ven una conducta antibíblica, no bíblica, incorrecta. Debemos ir con la palabra. Igualmente, el hecho de que la Escritura tenga el propósito divino de ser útil para corregir, ¿qué significa? Bueno, que es suficiente y tiene la autoridad de corregir. ¿Cómo podemos ir con un creyente y pedirle que cambie su conducta? ¿Porque soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo? No, porque Dios dice. Porque tú dices ser cristiano. Tú dices y cantas y oras al Señor. Al Señor. Recientemente, hace unos pocos de meses, me di cuenta de algo que debía haberme dado cuenta hace muchos años. Es una de las primeras palabras que se aprende en el léxico de griego. Doulos. Significa esclavo. Casi todas las veces, sin excepción, se traduce siervo. Se debe traducir esclavo. ¿Eres cristiano? Eres esclavo de Cristo. Te compró con su sangre, eres de su propiedad. De manera que lo que dice Cristo en su palabra, no hay objeción ni argumento alguno. En el momento en que se te muestra la palabra de Dios, que Dios te dice algo y no lo aceptas, esa es la evidencia más clara de que no eres cristiano. En el momento en que sigues a Dios, a Cristo en su palabra, es la evidencia de que eres cristiano. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo sé que es una conferencia bautista reformada. Puedes haber leído la confesión de fe en el original inglés del siglo XVII. Puedes saberte las solas, las doctrinas de gracia. Puedes saber todo eso. Pero si la palabra de Dios te dice algo y has buscado argumentos para no creerla, para no obedecerla, a nadie engañas. Te engañas a ti solo. Y Dios no puede ser burlado. Cuando dice que es útil para instruir en justicia, es ese entrenamiento que fructifica en obras de justicia, en vivir una conducta piadosa. Y el apóstol dice que es útil para instruir. Esta es una palabra bien suave. Significa disciplina. Disciplina. Así se traduce en Efesios 6:4. Críenlos en la disciplina. En Hebreos 12:5 varias veces. Es una palabra entonces que habla de corregir una conducta, pero también una creencia. E implica a veces, como vamos a ver después, castigo. Para el hecho de que la Escritura tenga el propósito divino de ser útil para instruir, significa que tiene la autoridad y la suficiencia de hacerlo. Cada propósito de la Escritura que delinea el apóstol Pablo en nuestro pasaje indica explícitamente que la Biblia tiene la autoridad de hacerlo. No vamos a brincar el punto del hombre de Dios, ya sabía que no iba a tener tiempo, así que vayamos a la conclusión. Sola Escritura. ¿Qué podemos concluir? Les conté historias de la vida real, de mi experiencia, de lo que yo había oído y de todo lo demás. Mencioné el nombre Bantil. Pero ¿escucharon algún argumento que se sostuviera citando algún mero ser humano? A propósito y conscientemente no puse ninguna nota al pie de página de mis notas, excepto el griego o el hebreo, para que notaran, no cité a ningún ser humano. Mero ser humano. ¿Por qué? En términos bien prácticos, si estamos enseñando o predicando en la congregación donde somos pastores, estamos constantemente citando a algún autor, por bueno que sea. Pueden citar a Spurgeon, a Hodge, a Turretín, a Calvino, a Lutero, a todos esos que le prendemos velita. Le están robando autoridad a la palabra de Dios. Prediquen la palabra de Dios. Dejemos a esos autores en nuestro estudio.
Tengo arriba de 600 libros de todos esos autores, pero trato de no citarlos para convencer a la gente que Dios puso a mi cuidado. Claro, podemos citarlos. Se le acabó la pila esta cosa. Podemos citarlos si me escuchan de todas maneras, ¿verdad? Podemos citarlos en academia, en los módulos del seminario, porque los pastores y los candidatos para el ministerio deben conocer estos autores. Son los que nos van a ayudar en los léxicos, en la gramática, en los comentarios, en las teologías. Pero tengamos cuidado de no sostener lo que enseñamos en domingo a la congregación que Dios ha puesto en nuestro cuidado y sostenerlo con mera autoridad humana. Debemos venir con la palabra de Dios. Sola Escritura también implica una frase teológica que algunos de ustedes conocen: el principio regulador. El principio regulador. ¿Qué significa el principio regulador? Significa que vamos a llevar a cabo como congregación, como cristianos individuales, familiares y congregación, sola y exclusivamente lo que Dios manda. Que no tenemos nosotros como pastores la autoridad de inventar algo y ponerlo sobre la conciencia de la gente para que ellos crean eso y lo hagan simplemente porque dijimos nosotros. Que todo lo que hacemos como congregación en la adoración tiene que tener sustento en esta palabra. Que si estamos haciendo algo y no encontramos explícita o implícitamente su sustento aquí, estamos incorrectos y debemos arrepentirnos y reformarnos. Por eso, si usted visita una congregación bautista reformada, va a notar algo bien curioso. Quizás ni nos conocemos, pero vamos a ser muy similares. Vamos a cantar de cierta manera. Vamos a darle el énfasis a la palabra. Si usted visita una iglesia bautista reformada, una congregación bautista reformada, va a notar lo que ha sucedido aquí ahorita, que llevo 1 hora hablando. Y va a notar que le damos todo el tiempo a estudio, y estudio profundo, y a exposición de la palabra. Y que vamos de un libro a otro libro. Terminé Efesios, después de 3 años nos metimos con Daniel. Y antes de Efesios había predicado a través de los 4 evangelios por 14 años. Con interrupciones para que no matara a mi gente, ¿no? Pero vamos a hacer eso. Y en todas las congregaciones bautistas reformadas van a ver ese énfasis en la palabra. Sí cantamos, y nuestros cantos son espirituales, no son mundanos, son sacros. Oramos. ¿Por qué oran tanto en sus congregaciones? Porque los apóstoles dijeron: tenemos que darnos a la oración y la palabra. Vamos a hacer eso. Nuestras congregaciones tienen ese estilo de servicio. ¿Por qué? Porque sola Escritura implica que todo lo que hagamos como congregación tiene que tener la autoridad de Dios detrás de ello. Y no lo que a mí me gusta. Sola Escritura también implica que vamos a respetar las otras autoridades que Dios ha establecido. Romanos 13:1 nos enseña que debemos respetar y someternos a la autoridad civil. 1 de Timoteo 4:11 a la autoridad congregacional. Hebreos 13:17 la autoridad de los pastores. Efesios 5:22 y 6:1 a la autoridad familiar. ¿Siempre? No, porque la Biblia es la autoridad final. Si el padre le manda al hijo algo que va contrario a la Escritura, el hijo debe responder: debo obedecer a Dios antes que a ti, papá. Si el esposo le manda algo a la esposa que es contrario a la palabra de Dios, la esposa le debe decir: yo soy sumisa a ti, excepto en esto. ¿Por qué? Porque debo obedecer a Dios antes que a ti. Si el gobierno civil nos manda algo contra la autoridad de Dios, ¿qué debemos decir? Debemos obedecer a Dios antes que ustedes. Eso es lo que significa sola Escritura.
De hecho, la autoridad civil tiene autoridad porque Dios se la dio. Los pastores tenemos autoridad delegada. Los padres tenemos autoridad delegada. El esposo tiene autoridad delegada. No es ni absoluta ni final. La única autoridad absoluta y final es la palabra de Dios. Ahora, se llamó a este Congreso de Pastores 1689, porque tenemos desde ese entonces planeándolo. ¿Qué significa? Significa esto. La Biblia es la única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Primer capítulo, primer artículo, primera frase. Significa que puesto que las maneras anteriores en que Dios revelaba su voluntad a su pueblo han cesado, la Biblia es de lo más necesario. Última frase del mismo artículo. Sola escritura significa cesacionismo. No hay revelación de parte de Dios aparte de la Biblia. Voy a ser muy franco. Aunque fuera la última vez, y si es la última vez que me invita por lo que dije, ni modo. Voy a ser muy franco. El talón de Aquiles de los bautistas reformados es un incipiente carismatismo. Ese es nuestro talón de Aquiles. Y se debe a dos cosas. La mayoría de los que dicen ser bautistas reformados es porque les gustó el calvinismo, pero nunca han entendido sola escritura y siguen con sus ideas carismáticas. Ese es nuestro talón de Aquiles. He estado tristemente en arriba de 6 países que iniciaron como nosotros, con seminarios modulares, conferencias, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría de sus congregaciones se volvieron carismáticas. ¿Por qué? Porque nunca se comprendió sola escritura. El último enunciado del primer artículo de nuestra confesión de fe es cesacionista. ¿Qué significa sola escritura? La autoridad de la Biblia por la cual debemos creerla no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino completamente de su autor, Dios, quien es la verdad misma. Y debemos recibirla porque es la palabra de Dios. Primer capítulo, artículo 4. Todas las controversias de religión y todos los decretos de concilios, opiniones de autores antiguos, doctrinas de hombres, supuestas revelaciones del Espíritu, han de ser examinadas y juzgadas por la Biblia. El juez es el que debemos confiar, es la Biblia misma, pues fue dada por el Espíritu y en ella nuestra fe se fundamenta finalmente. Artículo 10 del primer capítulo. Todo lo que dije. Les voy a concluir con esta frase. La digo no pocas veces desde el púlpito allí en Cuauhtémoc. No crean nada de lo que dije si no lo pueden ver ustedes en la Biblia. Pero si lo pueden ver en la Biblia, su deber es creerlo, aceptarlo, obedecerlo. Oremos al Señor. Padre, rogamos que hagas esa obra que solo tú puedes hacer, convenciendo a cada pastor y predicador aquí de que tu palabra es suficiente. Bendice cada congregación representada aquí. Visita, Señor, México con avivamiento y reforma. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y por su gloria. Amén.